Buenas noches, querida y amada iglesia. En el día de hoy le venimos a compartir y a dar continuidad a los estudios bíblicos que estamos realizando y compartiendo por parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Restauración. Ahora bien, antes de entrar en el estudio bíblico, vamos a orar. Gracias Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, bendito eres, Señor. Gracias por este maravilloso día que nos da, Señor. Gracias por permitirnos que nos congreguemos, sea donde sea, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor, el lugar que tú destines, para que podamos escuchar este estudio bíblico, Señor. Estudio bíblico que nos permite fortalecer nuestros conocimientos en tu palabra, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y así es, estudios bíblicos que nos permiten tener y conocer cada día más de la palabra de Dios. En la noche de hoy vamos a desarrollar el libro de Tito. Ahora bien, ¿quién escribió el libro de Tito? Pablo, el apóstol Pablo escribió el libro de Tito. ¿Y cuándo y dónde se escribió este libro? Entonces, es probable que Pablo escribió la epístola a Tito entre el tiempo que escribió también la primera y la segunda epístola a Timoteo, es decir, alrededor de 64, 65 años después de Cristo, ¿verdad? Ahora, Pablo escribió esta epístola a Tito después de su primer encarcelamiento en Roma. ¿Y para quién se escribió este libro y por qué? Pablo escribió la epístola a Tito, como le dije anteriormente, a quien Pablo se refirió como un verdadero hijo en la común fe. Eso está en Tito 1:4. Ahora bien, Tito era griego y él mismo Pablo lo había convertido al evangelio. Y después de su conversión, Tito trabajó con Pablo para difundir el evangelio y organizar la iglesia. Él ayudó a reunir donaciones para los pobres en Jerusalén y también acompañó a Pablo al concilio en Jerusalén. Pablo confió en Tito para que llevara su primera epístola a los santos que vivían en Corinto. Escribió a Tito para fortalecerlo en su asignación de dirigir y cuidar la rama de la iglesia en Creta, a pesar de toda la oposición que había para ese entonces. Ahora bien, ¿por qué debemos estudiar este libro de Tito? La carta de Pablo a Tito, como sus cartas, como lo acabo de mencionar, contiene el consejo temporal del apóstol Pablo, ¿verdad?, a un líder local de la iglesia. Pablo escribió que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos en la vida eterna. Ahora bien, él le enseñó que los hombres debían tener la mira puesta en la esperanza bienaventurada de la exaltación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también escribió a Tito en cuanto al lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, haciendo alusión a la ordenanza del bautismo y al efecto purificador de recibir el don del Espíritu Santo, siendo ambos preparatorios a ser hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, al estudiar el consejo inspirado de Pablo a Tito, podemos aumentar nuestra fe en las doctrinas y las ordenanzas del Evangelio que traen la esperanza para la vida eterna. Algunas características del libro es que la epístola de Tito proporciona la primera evidencia de que la iglesia se había establecido en la isla griega de Creta, en el mar Mediterráneo. Tito tenía la responsabilidad de llamar a nuevos obispos en la isla. Pablo nombró algunos requisitos espirituales que debían tener los obispos y además dio consejo específico a hombres y mujeres y siervos acerca del comportamiento apropiado que deberían tener. Para resumir este libro, ¿verdad?, en Tito 1, Pablo da instrucciones a Tito de ordenar a líderes de la iglesia y después nombra algunos de los requisitos para estas personas, para los obispos. Da instrucciones a Tito de corregir las creencias y de amonestar a los maestros falsos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En Tito 2, Pablo alienta a Tito a instruir a los miembros mayores de la iglesia que sean ejemplos para los más jóvenes. También le pide a Tito
que enseña a los siervos a someterse a sus amos. Pablo le explica la manera en la que los discípulos deberían vivir al prepararse para el regreso del Señor. Describe la redención que se llevó a cabo mediante Jesucristo. Amén. En Tito 3, Pablo enseña que los miembros de la iglesia deben ser buenas personas y seguidores rectos de Jesucristo, y que mediante el bautismo podemos recibir la vida eterna por medio de la gracia del Señor. De esta manera, queridos hermanos, sea donde sea que estés en este momento, te deseo que la enseñanza de este libro sea de edificación para tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, en ti confío. Bendiciones, iglesia.